Si alguien entra en la consulta de un cardiólogo con la tensión alta y el corazón latiendo a 1000 por hora, lo último que esperaría es que le recetaran una taza humeante de una sustancia estimulante. O sea, sería una locura, ¿verdad? Totalmente. Si el motor ya va muy revolucionado, pues la lógica pura nos dice que no le echas más leña al fuego. Quieres reducir la carga, mantener las revoluciones estables y evitar cualquier sobresalto, claro. Y de hecho, esa ha sido la lógica clínica imperante durante gran parte de la historia de la medicina. O sea, la cardiología tradicional siempre ha buscado esa especie de paz y tranquilidad para el sistema vascular. Mantener los números bajos. Exacto. El objetivo principal era mantener los números en el monitor lo más bajos y calmados posible. Cualquier cosa que alterara esa paz, se consideraba por defecto un riesgo enorme. Vale, pues vamos a desgranar esto hoy, porque resulta que en esta inmersión profunda que hacemos en los datos clínicos y epidemiológicos recientes, concretamente en revisiones como las del Dr. Beller, pues nos damos de bruces con una realidad que rompe completamente ese manual. Lo rompen 1000 pedazos, sí. Nos encontramos con que esa bebida cotidiana que literal y físicamente nos acelera el pulso es exactamente la misma herramienta que muchos médicos están recomendando hoy en día para proteger el corazón. Es que es una de las paradojas más fascinantes de la medicina moderna, de verdad. Tenemos sobre la mesa una sustancia que, por un lado, somete al sistema cardiovascular a un estado de alerta máxima, pero que a la vez actúa como un escudo protector a largo plazo. Ya, es como muy contradictorio. Lo parece. Pero para entender cómo conviven estas dos realidades, tenemos que dejar de mirar la fisiología humana como si fuera una fotografía estática. Hay que empezar a verla como una película a lo largo de los años. Me gusta esa imagen. Porque, a ver, si solo miramos los primeros 5 minutos de la película, la trama asusta bastante. Sí, el susto inicial. Claro, hablemos de eso. Alguien se levanta por la mañana, se sirve su primera taza y se la bebe. Según los datos que tenemos, en la primera media hora, el cuerpo sufre una transformación fisiológica innegable. El líquido llega al estómago, la sustancia activa viaja al cerebro y de repente se enciende de golpe el sistema nervioso simpático. Que es, para que nos entendamos todos, el mecanismo primitivo de alarma de nuestro cuerpo. ¿Vale? Es esa red de nervios que está diseñada por la evolución para ponernos en estado de lucha o huida. Entonces, cuando la cafeína cruza la barrera hematoencefálica en el cerebro, pues engaña al cuerpo. Le hace pensar que necesita estar hiperalerta frente a un estímulo externo. Ya. Y aquí es donde necesito hacer un poco de abogada del diablo, porque la reacción física suena súper intensa. Es como pulsar el botón de modo deportivo en un coche. La presión arterial máxima sube de golpe entre 5 y 10 puntos. Eso es. Y la mínima sube entre 3 y 5 puntos. Además, el corazón empieza a bombear con más fuerza. Pero, a ver, frena un momento. Si una persona ya sufre de hipertensión y su presión base es de, 135 o 140, Claro. añadirle 10 puntos de golpe suena a bandera roja gigante. O sea, ¿por qué un cardiólogo no prohíbe esto inmediatamente? Es una duda completamente razonable. Y fíjate, es el motivo exacto por el que muchísimos pacientes llegan a urgencias aterrados. Me lo imagino. Se toman un café, se miden la tensión en casa a los 20 minutos, ven un número altísimo y asumen que están sufriendo una crisis hipertensiva provocada por la bebida. Pero lo que la fisiología nos enseña es que este aumento temporal no es un fallo o un daño estructural. No. No, es simplemente una respuesta mecánica esperada. Lo que ocurre es un fenómeno que llamamos vasoconstricción leve. Vasoconstricción. O sea, las tuberías por las que viaja la sangre se hacen físicamente más estrechas. Exactamente. Al activarse ese sistema de alarma simpático del que hablábamos, las paredes musculares de las arterias se contraen un poco. Vale. Y por pura física de fluidos, si tienes la misma cantidad de sangre pasando por una tubería que de repente es más pequeña, pues la presión contra las paredes aumenta. Para mantener el flujo hacia los órganos vitales, el corazón se ve obligado a latir un poco más rápido. Lo que nos lleva al terror de las palpitaciones. Ese es el gran tema. Porque esa es otra. Sientes que el corazón te golpea el pecho desde dentro y la mente vuela directamente a la palabra arritmia, que en cardiología, son palabras mayores. Y sin embargo, los estudios observacionales son tajantes. El consumo de café no causa el desarrollo de nuevas arritmias ni empeora las que ya existen en la inmensa mayoría de la población. Qué curioso. Esa sensación tan intensa en el pecho no es un problema de los impulsos eléctricos fallando. Es sencillamente el músculo cardíaco contrayéndose con más vigor de forma temporal. Ya, simplemente trabaja más. Eso es.
Por este motivo clínico, salvo que haya una contraindicación muy específica, los cardiólogos mantienen la recomendación de beber café incluso en pacientes que ya han sufrido infartos. Vale, creo que entiendo el mecanismo a corto plazo. Tenemos un estado de modo deportivo que es transitorio. Las arterias se encogen, la presión sube, el corazón trabaja más duro un par de horas. Es un pico de estrés fisiológico innegable. Totalmente. Pero me sigue faltando una pieza del rompecabezas. Si sometemos al sistema este estrés temporal cada mañana, ¿cómo pasamos de estrechar arterias y forzar el motor a supuestamente tener un corazón más limpio y longevo? Suena contraintuitivo, la verdad. Para resolver esa contradicción tenemos que dejar de fijarnos solo en la cafeína y mirar el resto de la taza. Vale. El café no es agua con un estimulante sintético. Es una infusión botánica tremendamente compleja. Está cargada de cientos de compuestos bioactivos, entre los que destacan de manera estelar los polifenoles y otros antioxidantes. Que actúan básicamente como un equipo de mantenimiento a nivel celular, ¿no? Es una analogía perfecta. El estrés de la cafeína dura un par de horas, pero los polifenoles se quedan trabajando. Ah, Nuestro sistema vascular, especialmente la capa más interna de las arterias que conocemos como endotelio, sufre daños microscópicos a diario, por la inflamación, el azúcar o el simple envejecimiento. el desgaste normal, vaya. Eso es, pues ese equipo de mantenimiento de antioxidantes se dedica a reducir el estrés oxidativo en el endotelio. Evitan que las grasas se oxiden y se peguen a las paredes. Con el paso de los meses y los años, este trabajo silencioso de limpieza celular supera con creces el pequeño susto matutino. ¡Qué barbaridad! Y además, sabemos que esto no es solo teoría de laboratorio. En los datos que estamos manejando hoy se mencionan estudios del American College, donde literalmente han metido a bebedores habituales de café en máquinas de resonancia magnética. Para ver sus corazones en tiempo real. Sí. Y las imágenes son fascinantes. Lo que los radiólogos observan es que las personas con un consumo regular presentan un tejido cardíaco con movimientos más eficientes. Tienen arterias coronarias más despejadas y paredes ventriculares que mantienen una elasticidad mucho más joven frente a los que no consumen la bebida. El balance final transforma un estresor a corto plazo en un protector a largo plazo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? Porque es crítico que nadie malinterprete esto. Escuchar que el café limpia las arterias puede ser la excusa perfecta para bajar a la cafetería y pedir un batido gigante con nata montada y sirope. Ya te digo. Pero todo este delicado equipo de limpieza celular del que hablamos viene con una condición innegociable. Y esa condición es que el café tiene que ser estrictamente negro. Es un punto vital que a menudo se pierde, fíjate. Si revisamos la historia de la salud pública, vemos lo fácil que es confundir causa y efecto. Totalmente. En los 80 y 90 había un consenso de que el café era malísimo para el corazón, porque los primeros estudios mostraban una alta mortalidad en bebedores de café. Claro, pero luego los estadísticos se dieron cuenta del error de bulto, que no aislaron las variables. Exacto. La gente que bebía mucho café en los 90, casi invariablemente, tenía un cigarrillo en la mano. El culpable del infarto no era la taza, era el humo del tabaco. Se culpó a la semilla de los daños causados por el alquitrán. Hoy la sociedad fuma menos, pero el peligro ha cambiado de forma. Ya no es el tabaco, es la carga metabólica. Añadir azúcares refinados, siropes o leches condensadas altera por completo el perfil químico de la bebida. Es que lo destroza. El pico de insulina y la inflamación que genera el azúcar anula por completo el trabajo de los polifenoles. Pasas de ingerir un escudo cardiovascular a beberte un misil directo hacia la resistencia a la insulina. Sin embargo, me llama la atención otro límite que marca el Dr. Beller en nuestra fuente, el tema de la dosis. Se habla constantemente del rango mágico de entre 2 y 4 tazas diarias para obtener los beneficios. Sí. Pero tengo que admitir que 4 tazas de café negro al día me suenan a una barbaridad. Si los polifenoles son tan buenos, ¿por qué no tomarse 10 tazas y tener las arterias más limpias de la ciudad? Porque la biología humana funciona en una curva de campana, no en una línea recta. A partir de las 4 o 5 tazas diarias, cruzamos un umbral crítico. Vale. Los beneficios vasculares alcanzan su tope, pero los efectos secundarios de la cafeína siguen escalando. Esa vasoconstricción leve se vuelve crónica. Ya no es un susto matutino, es una hipertensión sostenida y muy difícil de controlar con medicación. O sea, básicamente el equipo de limpieza celular se pasa de revoluciones y empieza a romper los muebles. Tal cual. El sistema simpático no puede vivir encendido permanentemente. Genera irritabilidad, temblores e insomnio crónico. Y hay un dato clínico curiosísimo. Dime.
En la práctica real, cuando a un paciente se le retira el café, raramente es por el cardiólogo. Quien suele prohibirlo de forma tajante es el gastroenterólogo. Ah, por el estómago. Sí, por el estómago. En dosis altas, los ácidos del café y la estimulación de la mucosa son un irritante tremendo. Puede desencadenar episodios graves de reflujo, gastritis o exacerbar úlceras. Madre mía. Por eso, para pacientes con estómagos comprometidos, esa ventana de 2 a 4 tazas tiene que reducirse drásticamente o eliminarse, por mucho beneficio cardíaco que prometa. Vale, de acuerdo. Entendido el mecanismo, la pureza y la cantidad. Pero si bajamos todo esto a la cocina de cualquiera que nos esté escuchando, nos topamos con un problema de estandarización enorme. Ya, el tamaño de la taza. Claro, decir una taza en ciencia es súper relativo. Puede ser un pocillo diminuto o una jarra gigante de medio litro. Si alguien quiere mantenerse en esa dosis terapéutica, ¿cómo lo mide realmente? Es que esa falta de medidas es lo que hace que mucha gente entre en sobredosis sin saberlo. Los especialistas desglosan la posología según el método de extracción. A ver. Por ejemplo, en una cafetera de goteo o de filtro, usando una taza estándar de 250 mililitros. Un cuarto de litro, vale. Ahí la medida de polvo seco equivale a usar entre 1 y 2 cucharadas soperas de café molido. ¿Y si usamos una prensa francesa, que ahí el agua está en contacto con el café mucho más tiempo? Ahí la dinámica cambia. Para esa misma taza se recomienda entre 1 cucharada y media y 2 cucharadas soperas. El objetivo es controlar la carga química. Ya. ¿Y qué pasa con los puristas del espresso? En España esto es casi una religión. Hablamos de un líquido intensísimo en apenas 30 mililitros de agua. Para un espresso puro, esa carga química está en una sola cucharada sopera de café molido finamente. Si usamos esto como mapa, un individuo no debería exceder las 4 o 5 cucharadas soperas en total a lo largo de todo su día, Mm. independientemente de si se lo bebe diluido en medio litro o en 4 pequeños tragos. Lo cual me lleva inevitablemente a la mayor trampa del supermercado, porque puedes calcular tus cucharadas perfectas, pero si te equivocas de paquete no sirve de nada. Y en España este problema tiene nombre y apellidos, porque hay una diferencia abismal entre el café de tueste natural y el infame café torrefacto. Es una distinción que debería enseñarse en las escuelas. De verdad, el café que contiene los polifenoles y antioxidantes es única y exclusivamente el de tueste natural, idealmente fresco y de tueste medio. Claro, pero luego tenemos el torrefacto, que es un engaño histórico empaquetado para la supervivencia de la industria en épocas de escasez. Es una buena forma de definirlo. El proceso del torrefacto consiste en coger granos, normalmente de muy baja calidad, y añadirles grandes cantidades de azúcar blanco barato mientras se tuestan. Uf. El calor extremo hace que el azúcar se derrita, se queme y envuelva el grano en una capa de caramelo oscuro. Lo que explica por qué algunos cafés en los bares son tan intensamente amargos y espesos que necesitas echarles 2 sobres de azúcar para poder tragarlos. Literalmente bebes azúcar quemado. Y a nivel bioquímico es un desastre absoluto. Esa caramelización extrema destruye casi todos los polifenoles originales del grano. ¡Qué pena! Peor aún, genera acrilamidas y compuestos proinflamatorios. O sea, consumir torrefacto no solo anula cualquier intención terapéutica, sino que introduce toxinas en el cuerpo. La regla es inflexible. Tueste natural siempre, torrefacto jamás. Vale. Pongamos que superamos los obstáculos. Compro un grano arábica de tueste natural purísimo, preparo mis 2 cucharadas, me lo sirvo negro, sin leche ni azúcar. Perfecto. Pues todo este esfuerzo se va por el desagüe si ignoro un elemento fundamental: el reloj del cuerpo humano. Aquí entramos en la cronobiología. Nuestra biología está dominada por ritmos circadianos, un reloj interno dictado por la luz y la oscuridad. Ya. Ese reloj orquesta cuándo se libera cortisol para despertarnos y cuándo se acumula la presión del sueño para descansar. Introducir una molécula sintética en la ventana equivocada sabotea esa arquitectura con consecuencias horribles para el corazón. ¿Y la línea roja en la que coinciden los especialistas? La frontera entre medicamento y veneno son las 4 de la tarde. O sea, no consumir café después de esa hora. Aunque, conociendo a la gente, sé la objeción que se estarán formulando. Seguro. Alguien dirá, pues si yo me tomo un cortado doble a las 11 de la noche, me meto en la cama y caigo rendido. El clásico. Para mí, decir que duermes bien solo porque tienes los ojos cerrados es como dejar la tele a todo volumen con una película de explosiones en tu cuarto. Puedes estar inconsciente, pero el cerebro no está descansando nada. La analogía da en el clavo. Describe exactamente lo que ocurre a nivel molecular. Lo fascinante es cómo funciona la necesidad de dormir.
A medida que estamos despiertos, las células queman energía y liberan un subproducto llamado adenosina. Vale. Esta adenosina se acumula y encaja en unos receptores del cerebro, como si fuera una llave en una cerradura, creando el cansancio. ¿Y qué hace la cafeína con esas cerraduras? Pues la cafeína es muy parecida a la adenosina. Se comporta como un impostor. Entra en el cerebro y se encaja en las cerraduras, pero no las activa, simplemente las bloquea. Así el cerebro deja de sentir el cansancio real. Madre mía. Si tomas café tarde, aunque la persona concilie el sueño por agotamiento, ese estimulante sigue bloqueando los receptores e inundando el sistema de señales de alerta. Lo cual destroza las fases del sueño. Exacto. El sueño no es un interruptor. Tiene una arquitectura con fases ligeras y profundas. Estas fases profundas son el único momento en el que el cuerpo repara tejidos y relaja el sistema cardiovascular. Claro. La cafeína impide que el cerebro descienda a esas etapas profundas. Te despiertas a las 8 sintiendo que te ha atropellado un camión. Las horas en la cama han sido inútiles. Y claro, la fatiga crónica obliga al corazón a trabajar bajo estrés al día siguiente, anulando los beneficios de los polifenoles de los que hablábamos. Además hay una complicación, porque el reloj de las 4 no aplica para todos por igual. Existen los metabolizadores lentos. Que no es una anomalía rara, representa a mucha gente. El hígado de un metabolizador lento no tiene la misma eficiencia para descomponer la cafeína, mientras que en una persona promedio la mitad de la cafeína desaparece en 4 o 6 horas. En un metabolizador lento puede tardar hasta 8 o 10. ¿Y cómo puede saber alguien si su hígado es lento? La prueba es muy empírica. Si te tomas un café a las 3 de la tarde y a medianoche sigues con los ojos como platos dando vueltas, o notas ansiedad horas después, tu hígado es lento. Para ellos, la regla de las 4 no sirve. Necesitan un toque de queda radical al mediodía si quieren salvar su sueño. Bueno, vamos a condensar este viaje bioquímico. Hemos pasado del susto inicial de la presión arterial a la protección del endotelio, de los engaños del torrefacto a los impostores moleculares. Un viaje completo. Totalmente. Si queremos que esa taza de la mañana sea una herramienta de salud cardiovascular, las reglas están clarísimas. Primera, la dosis hace el remedio. El techo son 2 a 4 tazas o 4 a 5 cucharadas soperas. Segunda, la pureza. Café negro, de tueste natural fresco y cero torrefacto. Exacto. Tercera, entender que el pico de presión inicial es solo el sistema simpático desperezándose. Y cuarta, bajar el telón a las 4 de la tarde o al mediodía, si eres sensible, para proteger el sueño profundo. Si analizamos la imagen general, lo verdaderamente valioso de desgranar todo esto es cómo nos entrena el pensamiento crítico. Totalmente de acuerdo. Este caso nos enseña que en medicina preventiva no se trata de prohibir de forma binaria diciendo que es bueno o malo. Se trata de entender el mecanismo, el cómo, el cuándo y la dosis. Eso es lo que nos devuelve el control sobre nuestra propia biología. Es un cambio de paradigma brutal sobre algo tan mundano como el desayuno, y creo que es el punto perfecto para dejar una idea rebotando en la mente de quien nos escucha hoy. A ver. Si algo tan ordinario como prepararse un café ajustando la hora o el grano que elegimos tiene el tremendo poder de reescribir nuestra inflamación, alterar los ritmos circadianos y limpiar las arterias con tanta precisión, la pregunta es obvia: ¿qué otros diminutos hábitos automáticos que hacemos a ciegas cada día están moldeando secretamente nuestra biología celular sin que les prestemos la más mínima atención?